Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día, desde ahora y hasta las 12, vamos arriba el día. Linda mañana la de este viernes, y es viernes, así que ya de por sí es una jornada que nos sienta bien al espíritu. Concluye, sobre todo para los que trabajan en el sector público, no así tanto en el privado, la semana hábil. 5 grados 6 la temperatura en Río Gallegos a esta hora y 2 grados 8 la sensación térmica. La humedad es del 52% a esta hora en la capital provincial y el viento, sopla desde el noroeste a 13 kilómetros por hora. Viernes mayormente nublado, como está ahora, gris, no ha asomado el sol por el momento. Y una máxima pronosticada de 12 grados sin precipitaciones previstas ni vientos de significativa intensidad, apenas ráfagas de 60 kilómetros. Puedes vernos en YouTube, en el canal de Diario Nuevo Día, además de darle like a la transmisión, suscribirte. También estamos en Facebook transmitiendo en vivo para todos aquellos que nos eligen para ir iniciando su jornada de viernes. Como cada mañana en la selección musical, puesta en el aire, efectos especiales y demás, está el señor Mr. Brian Álvarez. ¿Cómo andan, loquitos? Bien, por suerte, amigo. Lo llamamos a Beto Barriga, si anda por allá atrás. Beto, trae los mates, por favor, Beto. Anda. Buenos días a la mesa. Buenos días. Mirá vos, Beto. No, lo tenía como efecto especial también. Meme sonoro. Mirá, Brian. Hola. Buen día, Héctor, ¿cómo le va? Buen día, Juli, amigo. Todo bien, acá andamos. ¿Cómo arrancó su jornada? Bien, tranquilo. A pura Fórmula 1, ¿no? Sí, estuve viendo la práctica libre 1 de la Fórmula 1 de hoy, después de 23 años había presencia argentina, ¿no? Sí, equipo Williams, equipo inglés, ¿no? Donde equipo inglés. Corre Franco Colapinto, que acaba de hacer su... Sí. No su debut, porque ya estuvo a bordo de auto de Fórmula 1, pero sí de manera oficial, como piloto ya pleno, ¿no? De un equipo, como piloto titular. Claro, recordar que hace cosa de un mes y medio, 2, había tenido la posibilidad de, se le da de practicar y hacer los entrenamientos y tener la posibilidad de hacer la quali, ¿no? La clasifica. Bueno, ahora no, ya de forma definitiva, ¿no? Así que bueno. Tendrá 9 carreras y este es su primer fin de semana completo ya como piloto, así que estaremos atentos. Yo lo quise seguir, quise estar atento, pero... muy saturado, muy complicado. No encontré nada, así que... Y me enteré que tengo Disney Plus y toda la pelota, lo pago, etcétera, pero... ¿Qué pasó? Hay que tener un Plus, digamos, un Disney Plus Premium para mirar la Fórmula 1, me apareció un cartelito, así que desistí. Tampoco vi ni media vuelta de toda esta temporada de la Fórmula 1, así que no me enloquece, la verdad. ¿No? Pero sí quiero estar atento a lo que suceda con este muchacho, obviamente, como argentino, nos alegramos y estaremos
El domingo pondremos el himno, Mañana. haremos unas tortas fritas, Mañana ya si quieren bombacha prepararse. de gaucho y mañana clasificación, ¿no? Sí, mañana las cuales sí, las clasificas. Perfecto. Hoy también hay segunda tanda, a eso del mediodía, si no me equivoco. Al mediodía, libre. segunda tanda de Entrenamientos libres. entrenamientos. Perfecto. Estoy viendo el casco de Colapinto que tiene la bandera argentina Sí, en los en laterales. los laterales. Un casco similar al que usara Fontana, similar. Ay, no me acuerdo, che. Pero el ¿Es de Fontana algo, es tenía- un elemento que te llama la atención? Sí, en algún momento, para los que les gusta la Fórmula 1, que nos gusta, me incluyo, los cascos servían para identificar a los pilotos de acuerdo a su bandera de su país, ¿no? Por ahí te mataba algunos pilotos. Ahora en la Fórmula 1 no se da tanto, que tienen diseños particulares que ni siquiera llevan los colores de su bandera. Claro. Mirá. Por ejemplo. ¿Pero por qué será? Es una cuestión de Una gusto, cuestión de ¿no? De gusto. elección. Exactamente. Es una cuestión de gusto. Bueno, ¿Vos sabés que mi hermano Gaspar Sí. Quirós, que vive en la ciudad de Buenos Aires, ujú. puede llegar a romper el chanchito para irse a Interlagos? Oh, qué lindo. Eso estábamos hablando con Beto Barría. Ah, ¿van a ir también? Sí. Bien. Ah, está. Brian, ¿querés ir? Vos avisame, yo me quedo haciendo las veces de tuya, de Sí, Nica, hijo. de Beto. Si total, acá no labura nadie, viejo. Toda la joda. mentira. Ojalá. Pero no, ¿sabés qué lindo que estaría que el que tenga la posibilidad? He visto en Twitter, por ejemplo, que hay muchos que están viendo cómo hacer, ya están tirando algunas puntas para conseguir más baratas las entradas y demás, pero lindo circuito para estar en Interlagos, ¿no? ¿Le gusta? Sí, es lo más cerca ¿Le que gustaría tiene. estar en Interlagos, don Beto? ¿Sí? ¿Le gustaría ir a Interlagos? Ahora Beto te dice, no, Austin. Texas, Ah, que- tranqui, vamos cerquita, donde llega el sangre de toro. 9 de la mañana, 56 minutos ya. Sí. Títulos en la mañana de este viernes en Arriba del Día. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Fue con las locales, porque te recuerdo, esta es a nivel general, pero bien vale para el ámbito local. Últimos días, el 4 de septiembre próximo, que es miércoles, si no me equivoco, miércoles exactamente, termina la inscripción para los subsidios energéticos, así que no duermas, hay una nota en Nuevo Día, argentina.gov.ar/subsidio, y allí te inscribís con tu boleta, por más que seas inquilino, también podés inscribirte. Después vamos a hacer un tutorial para que puedas acceder justamente a los subsidios energéticos, porque se viene el tarifazo una vez más en la energía, tanto en gas como en luz, así que bien vale abrir el paraguas por las dudas, amigo, amiga. Un hecho policial, si se quiere, que se registró ayer en pleno centro de nuestra ciudad, en 25 de mayo y Avenida Kirchner. Un hombre se descompuso a bordo de su vehículo cuando circulaba justamente por Avenida Kirchner sobre una camioneta, o a bordo de una camioneta Chevrolet. Se descompensó y terminó casi ingresando a un kiosco que se encuentra en esa esquina, llamado Faustino, que amortiguó de alguna manera el impacto con la maquinita de peluches. De haber sabido, le iba a buscar algo a Vicky. No, pero bueno,
chocó justamente, se subió a la acera y terminó impactando contra enfrente de este local que justamente está en esa ochava sobre Kirchner y 25 de mayo. Los daños materiales se registraron sobre todo en la maquinita y un poco, no significativamente en la camioneta, aunque obviamente el susto del kiosquero que estaba trabajando a esa hora fue significativo. Por fortuna no hay que lamentar daños ni heridos ni víctimas al respecto. ¿Cómo se llama? ¿Máquina de peluchitos? De grúa. Ah, de grúa, claro. Mirá, pero si digo una grúa, chocó contra una grúa, te pensaba otra cosa. Metías un título. La No, grúa claro. grande, esa. Y después te aparece la máquina de peluche y van a decir estos grandilocuentes amarillistas. Che, hay después de la primera denuncia que le realizaron al conductor Alejandro Vive, conocido como Marley. Ayer un joven artista de nuestra ciudad, exfuncionario también de la provincia, presentó una nueva denuncia en contra de este conocidísimo conductor televisivo que hoy está en la pantalla de Telefe. Es histórico de la pantalla de Telefe, ¿no? Pero que hoy está con un producto que se llama Survivor, que es un reality show de supervivencia, y al cual denunció ya un hombre por abuso sexual, y en este caso un pianista local también hizo lo propio en la jornada de ayer en el programa LAM que se emite en América. Fue funcionario de la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Cruz durante la gestión Peralta, si no me equivoco. Mi memoria puede fallar en las fechas y en algunos datos, pero no olvidaré jamás el hecho de abuso. Vivía en la casa de mi abuela, daba conciertos, deseaba que mi carrera artística despegara. Me puse en contacto con varios periodistas, diarios, revistas, conductores de televisión para presentarme, y fue allí que conoció justamente a Marley. Contó que lo llevó o que lo invitó a su casa, fue allí y es en el lugar donde ocurrieron, allí en Don Torcuato, si no me equivoco, los hechos. Me sentía sucio, sentía asco. Fue en terapia que tuve que tratar todo esto, señaló este joven, que se suma o suma la segunda denuncia en contra de Marley. La última que tengo para contarte en el ámbito local tiene que ver con una acción heroica, si se quiere, de policías que se salvaron la vida de una mujer que se encontraba desvanecida por inhalación de monóxido de carbono. Se trata de una vecina de 71 años de nuestra ciudad que debió ser asistida por los efectivos. Había una fuga de monóxido de carbono en esta vivienda ubicada en calle Santa Cruz al 400, donde un vecino dio alerta, solicitó asistencia y fue allí que finalmente lograron salvarle la vida a esta vecina de 71 años. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Bueno, esto tiene su origen en la localidad de Río Turbio, donde sindicatos junto al gobierno de la provincia van a festejar el Día del Niño. El evento será este domingo en la Plaza Centenario, en la ciudad de Río Turbio. Previamente el sindicato petrolero realizó distintos espectáculos o festejos que convocaron a más de 50.000 santacruceños, dice la nota. Este domingo 1 de septiembre, la Plaza Centenario de Río Turbio será el escenario de
una importante celebración del Día del Niño organizado por los sindicatos hermanos de la Cuenca Carbonífera, Cuenca Carbonífera y zona sur de la provincia de Santa Cruz. Este festejo se trata de un trabajo en conjunto organizado por diferentes instituciones sindicales como Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables, Sindicato de Luz y Fuerza, la Seccional Río Turbio, Sindicato de la Fraternidad, Asociación Personal Superior, APS, profesionales técnicos de ICF, Asociación de Trabajadores del Estado, la UOCRA. Así que bueno, lo importante es que se hagan estas cosas para los chicos, porque son los principales agasajados. No nos vamos nada de la Cuenca Carbonífera. ¿Por qué? Porque seguimos en la ciudad o en la localidad contigua. En 28 de noviembre, la empresa provincial de electricidad y energía, de agua, perdón, servicios públicos, efectuó controles y muestras de calidad del agua. Esto se llevó a cabo en las plantas, se hizo una extracción bacteriológica. Debe haber estado nuestro amigo por ahí quizás, en la planta de laboratorio central o de tamizado de la empresa Servicios Públicos en la localidad de 28 de noviembre. Los resultados de los análisis parasitológicos fueron efectuados por personal del laboratorio central. Se informa a la comunidad que confirman que los trabajos de análisis ya se habían hecho de acuerdo a un cronograma de trabajo donde no se detectó ningún parámetro negativo. Asimismo, el equipo especializado informó que el recurso hídrico cumple con todos los valores establecidos con el Código Alimentario Argentino, el Código Alimentario Argentino, el CCAA, y las recomendaciones de la OMS. Bueno, entonces lo importante es hizo un control bacteriológico de los compuestos del agua en la localidad de 28 de noviembre. Bueno, y hoy hay marcha en Comodoro Rivadavia. Es un caso que estremeció a la ciudad. ¿Se acuerdan de Gonzalo Bonchur, este estudiante que esperaba, estudiante secundario, que esperaba el colectivo? Fue acuchillado en intento de robo un celular por un menor que es inimputable. Y bueno, hoy habrá marcha porque se busca que la causa prescriba, ¿no? No me van a hacer callar, me mataron a mi hijo y voy a seguir luchando, expresó Noelia Alderete, que es la mamá de Gonzalo Bonchur, luego de que la fiscal afirmara que van a archivar la investigación por este caso. Me enteré a través de los medios que archivarán la causa. Yo le escribí al fiscal, a Martín Cárcamo, después de recibir una medida cautelar donde dice que no puedo usar mis redes sociales ni comunicarme con los medios de comunicación. Hablando sobre lo que pasó a mi hijo, expresó Noelia Alderete, mamá de Gonzalo Bonchur, en diálogo con el Comodorense Radio. Noelia indicó que este chico está libre, el asesino, Comodoro. En lo penal no se puede avanzar más porque es inimputable, pero queremos seguir reclamando en lo social y por eso este viernes a las 10 de la mañana, ya habrá empezado, se va a efectuar una marcha hacia el juzgado de familia en la ciudad de Comodoro Rivadavia. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Antes te cuento alguna nacional, estimado Brian y audiencia, porque hay demoras y algunas cancelaciones de vuelos en Aeroparque. Hay medidas gremiales entre las 6 y las 9 de la mañana. Se están desarrollando asambleas
informativas por lo que hay paros parciales, pero el vuelo a Río Gallegos ha llegado con normalidad y despegará con normalidad según lo programado. Así que les avisamos que estas medidas por el momento no están afectando a la operatividad ni en nuestro aeropuerto ni a los vuelos que desde aquí despegan. En el marco de la búsqueda de los hermanos Kishka, ayer habían detenido al diputado misionero Germán Kishka, que era justamente buscado junto con su hermano Sebastián, quien en la jornada de ayer también fue capturado en la comunidad misionera de San José, donde se lo encontró, señalaron que encontraron una persona desorientada y que tenía la apariencia de un linchera. Cuando lo identificaron, fue detenido rápidamente y puesto a regla de la justicia, que justamente deberá determinar qué sucede con estos hermanos denunciados por delitos verdaderamente aberrantes contra niños y niñas, los cuales no serían de recientes sucesos, sino que tienen una historia bastante larga, y habrá que ver hasta dónde llega finalmente toda esta situación que nace en la localidad de Apóstoles Misiones, y veremos qué implicancias finalmente tienen a nivel regional e incluso nacional. Ahora sí te cuento las efemérides, porque un 30 de agosto como hoy, ¿qué sucedía? ¿Qué fechas significativas se conmemoran? Es el Día de la Ancianidad, por ejemplo. Un 30 de agosto de 1797 nacía en Somerstown, Inglaterra, la dramaturga británica Mary Shelley, quien fue autora de Frankenstein, por ejemplo, o el moderno Prometeo, clásicos de la literatura que fueron luego llevados al cine. En 1921 fallecía en Buenos Aires a los 44 años el abogado, periodista y político hispano-argentino Enrique del Valle Iberlucea, quien fue el primer senador socialista de América Latina y promotor de los derechos de la mujer. ¿Del Valle Iberlucea no es una calle cerca de la cancha de Boca? Exactamente, yo sabía que lo iba a relacionar por ahí. Sonaba. Una de las que pasa por el costado de la cancha de Boca. Bransen, Pinzón y del Valle ¿Eso es donde Iberlucea. pasa la vía 3? No. No, me parece que esa es Pinzón. No, no me acuerdo. Bueno, así que era un político. Ah, Bransen, esa es esa. Ajá. Era un político, exactamente. El primer senador socialista. ¿Qué más sucedía? Nacía en 1963 Paul Oakenfold, que nacía en Mile End, en Londres, productor de música electrónica, uno de los más reconocidos en el mundo actualmente. Tiene 3 discos grabados. También nacía Juan Ignacio Chela en Ciudad de Vita, provincia de Buenos Aires. Tenista, el ganador de 2 ATP 500, 4 ATP 250 y 9 Challengers. Llegó a ser número 15 en la clasificación mundial de la ATP, aunque de la generación de tenistas que integró no era quizá el más destacado. Fue su mérito residió en permanecer muchísimos años en el circuito profesional. En 1972 nació en San Diego, California, Cameron Díaz, actriz hollywoodense. La boda de mi mejor amigo, La Máscara, Loco por Mary, claramente. Son algunas de las más de 40 películas que filmó a lo largo de su carrera. En 1980, la policía bonaerense quemaba en la ciudad de Sarandí, partido de Avellaneda, 1,5 millones de libros incautados al Centro Editor de América Latina, CEAL en sus siglas, por orden de juez de La Plata, juez federal de La Plata, Héctor Gustavo de la Serna. Libros que fueron considerados subversivos y ajenos al ser nacional por la última dictadura cívico-militar. Ardieron durante 3 días, algunos de ellos habían estado apilados y se habían humedecido, por lo que no se encendían bien,
y es un hecho significativo, una quema de más de 1,5 millones de libros. En 2010 fallecía Pancho Barallo a los 100 años en la ciudad de La Plata, la ciudad que lo vio nacer. Fue el máximo goleador de la historia de Boca con 181 goles hasta que en 2008 Martín Palermo lo destronó. También ídolo de Gimnasia de La Plata y el primer o integrante del primer equipo de la primera selección argentina en disputar un mundial y subcampeón del mundo. En 2015 fallecía en West Craven, Los Ángeles, el guionista y director Wesley West Craven, quien fue creador de películas de terror como Freddy Krueger, Scream, Pesadilla, entre las más significativas. Es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado por la ONU en 2010. Y también el Día de los Ferrocarriles Argentinos, porque se conmemora la misma fecha de 1857 en la que se inauguró la primera línea ferroviaria del país. Acá ya no tenemos tren, pero es muy lindo viajar en tren verdaderamente, aunque no es quizá el método más rápido. Son las 10:15 de la mañana, disfrutamos unos mates de la mano de Beto Barría y en tanto también buena música, porque suena Queen, o va a sonar Queen en Radio Nuevo Día. Te podés comunicar con nosotros al 1551 60 51, 1551 60 51, hacernos saber que estás del otro lado y acompañarnos en este cierre de la semana. Tonight, gonna myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. A good time, just give me a call. Don't stop me 'cause now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh! Supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Si estabas esperando el momento justo, te cuento que llegó. No te pierdas semanas de descuentos en DM. Pagás menos, llevas mucho más. Del 26 al 31 de agosto tenés un 10% menos en rodados y artículos de cuidado personal. Además, por fin de temporada, durante todo agosto hay un 25% menos en calefacción. Sí, 10 y 25% en descuentos. ¡Wow! Dale, aprovecha que todas las semanas hay descuentos nuevos. Don Bosco 408, Río Gallegos. Mientras no sube con vos. Del norte al sur, el rock argentino nos une. Te di mis ojos para nunca más llorar. Con la poesía de nuestro idioma, hecha música. Invierno 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809.
Bon Appetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000, y para retirar en San Benito al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Appetito es el lugar. Bon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Appetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Sentí el rugir de las heladas. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participar en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz.
TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. El rugir del rock nacional está en nuestras ondas. En cualquier escenario. Con cualquier banda. Espero volverla a ver. Sentilas vibrar fuerte. Temporada de invierno 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia, disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489, teléfono 422-086, WhatsApp 2966 637102, horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. Desde Papo hasta Spinetta. Subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi Guato. Nuestro rock argentino, temporada invierno 2024. Trasciende fronteras. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024.
Y bueno, Brian, ¿qué se le va a hacer? Es viernes y estamos con toda la predisposición para acompañarte. Y le mandamos un saludo a Hildo, que agrega en el día del ferroviario temas referidos obviamente al tren, a qué va a ser. ¿Cuáles? A ver, ya te digo. Además de mandarle saludos, nos pidió último tren a Londres. Yo quiero ver un tren. No sé de quién es Yo quiero ver un tren. Y tren de la 16, que de Riff. De Spinetta. Yo quiero ver un tren de Spinetta. Y el tren de la 16 de Riff, si no me equivoco. Le mandamos un abrazo grande a él y gracias por siempre estar del otro lado. Tren al Sur, podría ser de los prisioneros. De los El grupo prisioneros. No sé qué otro. Tren al cielo. ¿Qué? ¿De la Sole? Sí. Bueno, ya sería un montón de tren, ¿no? Estaríamos bien. Yo quiero que escuchemos y vamos repasando la Copa Mundial de Baladas Power, ¿eh? Usted tiene una lista ahí que tiene, me dijo Def Leppard, ¿sonará hoy? Perfecto. ¿Cómo está esa eliminación? No sabemos, el miércoles que viene se definen los 16avos de final. Para participar en la noche imberbe estará el cuadro, que ahora me estoy acordando que no lo terminé de hacer, así que después se lo pasaré. Vamos a escuchar después Love Bites de Def Leppard. Le mandamos un saludo de paso a la dupla conductual de La Noche Imberbe, a Tony Villanueva, a Claudio Álvarez, obviamente para invitarlos a escuchar La Noche Imberbe los miércoles por la noche. También lo vamos a invitar a escuchar a Karina Taberne, quien está del otro lado del móvil, a cargo del móvil. Se fue hasta el Tribunal Superior de Justicia porque la doctora y diputada Adriana Nieto juró como integrante del Tribunal Superior como la designada como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento. Aparentemente a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia no les gustó, no sé si que jurara a Adriana Nieto o si que Nuevo Día estuviera ahí, pero no dejaron pasar a nuestra compañera a cubrir los eventos. Muchachos, no tengan miedo, hermano, que si nosotros vamos a preguntar, no vamos con nada raro, con ningún elemento contundente más que un celular para transmitir en vivo los acontecimientos. Supone que son una de las instituciones de la democracia y que deben funcionar de puertas abiertas. Me hacen enojar a veces. Vamos a escuchar a Karina Taberne desde el móvil, auspiciado por Zona Franca Tech. Todas las soluciones tecnológicas las encontrás justamente en el módulo de la Zona Franca, al sur de nuestra ciudad, allí por Ruta 3, luego doblás para ir hacia Punta Loyola y te dirigís hacia Zona Franca Tech, que tiene lo último en tecnología. Podés agendar el número que tiene un bot que te contesta precios y disponibilidad. 51 15 00 51 15 00. Escribís, ahí te tira una opción. ¿Qué querés averiguar? Celulares, tablet, notebook, computadoras, televisores, cámara de foto. Y vas entrando en las opciones y te contesta automáticamente. Lo buscas también en las redes sociales, Zona Franca Tech en Instagram, para tener todas las novedades al día. Ahora sí, auspiciado por Zona Franca Tech, reitero, nos vamos al móvil del Nuevo Día. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bueno, amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en el hall de ingreso del Superior Tribunal de Justicia. Acaba de jurar como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento la doctora y abogada Adriana Nieto.
Sí, estamos con los colegas aquí también. Doctora, ¿cómo le va? Felicitaciones. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, lamentablemente no pudimos ingresar a compartir y a transmitir fundamentalmente para que los vecinos y la comunidad de Santa Cruz pueda compartir, pero bueno, recién juró. Sí, recién juré. Ya soy miembro oficialmente del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia. ¿Cómo fue la ceremonia? ¿Quién le tomó el juramento? Bueno, por lo manifestado se olvidaron de algunas palabras de decirme, pero fue directamente, me tomaron el juramento. Así que bueno, fue muy rápido, pero para mí muy emotivo, con la compañía de mis compañeros, de mis compañeros judiciales y de mis compañeros de cámara. Sí, estuvo acompañada. ¿No hubo algunas palabras de inicio, preludio? No hubo. ¿Nada? No, nada. Directamente le tomaron... Directamente fuimos al juramento. Bueno, se evitaron, digamos, cualquier pérdida de tiempo. Claro, rapidito. Bueno, y a partir de ahora que queda conformado, ¿cuál es el desafío, el objetivo al integrar este cuerpo en representación de otro poder del Estado, como es el legislativo provincial? Empezaremos a equilibrar, como dice la Constitución de la provincia, ¿no? Que no haya grupos hegemónicos que participen de estos tribunales que son tan importantes, porque en realidad yo también tenía unas palabras que iba a decir, que seguramente lo subiré a mi prensa, pero bueno, una actividad desarrollada dentro del marco de la legalidad y de la justicia es la que procura la paz y el bienestar común de la sociedad, ¿no? Entonces, aquellas personas que desempeñan estos cargos y que no lo están haciendo dentro del marco que corresponde de la legalidad y de lo requerido, y tendrán que dar cuenta en el Tribunal de Enjuiciamiento. Recuérdenos, ¿cuál es el rol, la misión fundamental de este cuerpo? Es dar trámite a las denuncias que puede formular cualquier ciudadano o ciudadana con un patrocinio letrado de los jueces, de las magistraturas inferiores y de los funcionarios. Bien. ¿Qué son las magistraturas inferiores? De los jueces de cámara hacia abajo. Los vocales del tribunal no, porque otro el trámite, ¿no? Perfecto. Prevé la Constitución los juicios políticos. Las resoluciones pueden ser la destitución o puede ser el sobreseimiento en la causa, ¿no? Y la continuidad de la tarea del funcionario o del magistrado. Bien. O sea que cualquier persona, cualquier ciudadano puede denunciar y el Tribunal de Enjuiciamiento es el encargado de darle trámite. Bien, bueno, lo mejor para este nuevo desafío: se consolidan instituciones que forman parte de nuestra vida democrática. Muchísimas Exactamente, gracias Cari. Gracias, muchísimas gracias. La liberamos, gracias. Están esperando también para saludarnos. Reiteramos, estamos en el hall del Superior Tribunal de Justicia. Han venido también algunos colegas, integrantes de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, y ya ha sido puesta en funciones. Se ha tomado en un trámite aparentemente express juramento a la doctora Adriana Nieto, integrante, diputada de la legislatura de Santa Cruz y ahora ya integrante formal de ese cuerpo. Gracias por acompañarnos en este primer contacto con el móvil de Nuevo Día. Esa era Karina Taberner, reiteramos, no la dejaron pasar a la jura, tuvo que esperar abajo, éramos el único medio cubriendo este evento, que ahora ya tiene oficialmente designada a la doctora Nieto como la representante de los diputados en el Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Qué acontece a esta hora de la mañana? Patricia Bullrich habló sobre Mauricio Macri. El tema es si estás jugando a tener tu gran proyecto o tener tu cuota de poder, dijo, en la profundización de una relación que me parece ya no tiene vuelta atrás. La actual ministra de Seguridad, ahora libertaria, fue peronista, fue radical, fue del PRO, fue del Frepaso, fue libertaria ahora.
Falta que las elecciones que viene sea la candidata a vicepresidenta de Miriam Bregman y estamos completitos. No creo que vaya a suceder, los amigos de la izquierda que están escuchando. Que la boca se te haga a un lado. No puteen a mi mamá, puteen a mí de última por los chistes que hago. ¿Qué dijo la ministra de Seguridad? Le pidió a la política tirar del carro del gobierno y dejar de jugar al juego de las diferencias. Patricia Bullrich, ahora hablando de política, no tanto de seguridad, habló justamente, le mandó un mensaje al presidente, al expresidente de la Nación y presidente del PRO, Mauricio Macri, que tiene un respaldo lábil hacia el gobierno nacional y particularmente hacia Javier Milei, y por ello Bullrich dijo: el tema es si estás jugando a tener tu gran proyecto o tu cuota de poder. Los que estamos en el gobierno tiramos del carro que está lleno de melones. Hay de todo. Ahora uno empuja el carro porque es lo que ordena la macro, la calle, encapsular al crimen organizado. Y en el Congreso hay una vida aparte. Agarran un melón de esos y van al detalle, dice en su ejemplificación. Como siempre, poco clara, ¿no? Poco clara y siempre con grado de belicosidad en palabras. Sí, la conciliación no es algo No, que no. forme parte de su, al menos de su lenguaje, no sé si de su entendimiento, pero bueno, la ministra hoy libertaria habló justamente, le tiró un mensajito a Macri, en el marco de una de las noticias que también cita la atención a nivel nacional. El exdiputado misionero Germán Kixka declara o lo indagarán por justamente la causa por pedofilia ante el juez Miguel Ángel Faría, que justamente es el que tiene a cargo la causa por la que él y su hermano están justamente siendo buscados o han sido detenidos y serán procesados. Ha venido el Pela también. Aumentará la nafta un 4% o en promedio un 4%. Las empresas y la Secretaría de Energía no dijeron nada por el momento, pero en las próximas horas se va a efectuar justamente este incremento de naftas. Habrá que estar atento a cuándo, y si podés cargar cuanto antes, hacelo, te lo recomendamos de corazón. ¿Qué más hay en la paleta de colores informativos de esta mañana? Furia en Aeroparque también, por esto que te contaba que hay vuelos cancelados, 7, y complicaciones en muchos otros que debido a asambleas informativas que está desarrollando APLA, que es uno de los gremios que nuclea a los trabajadores de este ámbito, se han justamente demorado, cancelado incluso vuelos, y por ello hay disgusto de los pasajeros y de los usuarios. ¿Sube todo de nuevo?, se pregunta David. Nos quieren muertos, dice. No le extrañe que suba todo nuevamente. Alquileres, prepagas, combustibles. Habrá que esperar a ver cuándo se traslade eso a los precios de góndola. Pero sí, pese a que el gobierno seguramente festejará una inflación incluso menor al 4%, hay muchas cosas que siguen subiendo. ¡Me duelen los bolsillos! En nuestro día a día. Saludos para Javi Cebeso, nuestro querido pelado, que en las tardes nos alegra y nos acompaña con rock and frío en cada jornada. Momento de ir a una nueva pausa. Ahora sí vamos a escuchar a Def Leppard. Ahora sí. Después cuénteme qué más tenemos para disfrutar, y correspóndalo a nuestro querido Hildo, que está pidiendo música. Yo escucharía el tren de las 16. Es un temazo del rock nacional que hace alusión justamente a este día del tren. O no particularmente a los trabajadores del tren, pero sí lo menciona. Esto es Arriba al Día y continuamos acompañándote en esta propuesta de viernes, cerrando la semana aquí en el 100.9 del dial, en YouTube y en Facebook también. Quédate, que todavía compartimos un rato más contigo.
When you make love, do you look in your mirror? Who do you think of? Does he look like me? Do you tell lies and say that it's forever? Do you think twice or just touch and see? Ooh, babe.
Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Si estabas esperando el momento justo, te cuento que llegó. No te pierdas semanas de descuentos en DM. Pagás menos, llevas mucho más. Del 26 al 31 de agosto tenés un 10% menos en rodados y artículos de cuidado personal. Además, por fin de temporada, durante todo agosto hay un 25% menos en calefacción. Sí, 10 y 25% en descuentos. ¡Wow! Dale, aprovecha que todas las semanas hay descuentos nuevos. Don Bosco 408, Río Gallegos. Mientras no estuve con vos. Del norte al sur, el rock argentino nos une. Te di mis ojos para nunca más llorar. Con la poesía de nuestro idioma, hecha música. Invierno 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809.
Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000, y para retirar en San Benito al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Sentí el rugir de las guitarras. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz.
ni clásicos, ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. Así es, Brian, son las 11 de la mañana, 4 minutos, y la mañana transcurre, la vida pasa, los celulares suenan y suenan y suenan, y tratamos de establecer contacto con nuestros entrevistados. Tenemos algunos audios también para compartirles luego, cuando así lo disponga nuestro comandante, porque llegó Leonel Scaloni a la República Argentina para preparar lo que será la doble fecha de la selección argentina, donde anunció que quizá haya novedades, que haya nuevos convocados. La buena de todo esto es que Messi ya se volvió a entrenar con el Inter de Miami, Brian, así que ponete contento, querido, porque va a volver, el capitán volverá en breve, nada más. Para, a ver, tomar dimensión, hablar un poco y dar una vuelta de tuerca también a un suceso del cual vamos a partir para hablar de, en este caso, primeros auxilios. Te contaba yo que en el desayuno de noticias, alguien está hablando mal de mí porque me está recontra picando la oreja, no sos vos, Brian, ¿no? Te contábamos en el desayuno de noticias que un hombre se descompensó a bordo de su camioneta Chevrolet y terminó incrustándose en un kiosco céntrico de la ciudad. Y dijimos, Sandro particularmente dijo, hay que hablar con alguien que nos dé algunos tips de... proceder, exactamente, ¿cómo intervenir? Procedimientos en momentos de emergencia. Claro. Claramente no vamos a salir capacitados de esta charla y vamos a decir, bueno, estoy dispuesto, estoy preparado para salvarle la vida a cualquiera, pero sí vamos a tener algunas puntas en diálogo con Luis Millalongo, que es referente de la Cruz Roja en nuestra ciudad y a quien le queremos consultar justamente en el marco de esta situación de emergencia, cómo poder obrar para ayudar a una persona que esté en la vía pública sufriendo algún tipo de cuestión de salud y cómo ser un buen samaritano, básicamente. Luis, buen día, ¿cómo estás? Héctor y Julián, te saludamos desde aquí, desde Radio Nuevo Día, agradecidos de poder charlar contigo en esta jornada. Héctor, Julián, y para la audiencia, un saludo fuerte y gracias por la llamada. Imagino que siempre te vienen a la cabeza, o cuando estás mirando, no sé, la tele o algún diario, chequeando el celular, este tipo de eventos, ¿no? De emergencia en la calle, y la pregunta de cómo actuar, ¿no? Ante este tipo de sucesos, si bien sabemos que no todos los acontecimientos de salud en la calle son iguales, porque en algún caso una descompensación, en algún caso una dolencia de otro tipo, pero justamente por eso te llamamos, para ver qué es lo que podemos hacer uno cuando va transitando la calle, si asiste a algún tipo de acontecimiento de este estilo. Bueno, primero que todo, conservar la calma, porque en estos tipos de momentos es donde se genera un caos en cadena. Entiendo sobre la nota, la estuve viendo. Primero hay que aclararle a la comunidad el concepto de la palabra descompensación. Yo creo que el problema surge, usted lo leen en el diario y dice, bueno, se murió la persona. Es un típico comentario de cualquier persona que no tiene idea, ¿no? Pero cuando planteamos técnicamente lo que es la palabra descompensación,
es lo que se considera, los libros dicen que es una disolución del equilibrio, o sea que el cuerpo pierde noción del tiempo, y esto se considera técnicamente como desmayo. El desmayo es una pérdida temporal de la capacidad de respuesta que tiene el cuerpo y disminuye el volumen de sangre hacia el cerebro. Por eso se pierde la descompensación, ¿no? De que al no llegar sangre oxigenada al cerebro, el cuerpo obviamente no responde y pierde la noción motriz de todo. Y una de las causas por ahí que siempre lo planteamos en algunas capacitaciones que vamos, la mayoría de las personas suele salir de la casa sin desayunar. Un detalle nada más, ¿no? Creo que eso es lo más típico. Pero también podemos encontrar otros tipos alertas que tenemos que tener en cuenta, el tema de la deshidratación, aquella persona que sufre una insuficiencia cardíaca, la baja deficiencia de insulina, una mala nutrición también tiene que ver. Estos son factores, digo, a grandes rasgos importantes, que el desayuno es la primera comida que se tiene que digerir para que el cuerpo tenga energía y poder continuar, ¿no? Por eso hay muchos desmayos o pérdidas de conocimiento en la vía pública, ¿no? En este caso lo que tratamos de hacer entender a la comunidad es que deben acercarse a la persona. Primero debemos corroborar que la persona esté respirando, que es una de las grandes situaciones que hay, porque la mayoría no se acerca. Entonces, por ahí es acercarse a la persona, abrir la vía aérea, es colocar la palma de la mano en la frente, 3 dedos sobre el maxilar o la carretilla, como ustedes quieran llamarlo, y pretender hacia atrás. Y bueno, por norma todavía por el COVID, no se está haciendo, antes una palabra que se usaba mucho era miro, escucho y siento. Hoy lo que se hace es colocar una palma de la mano en el abdomen y tomarnos entre 5 y 10 segundos para ver si respira. Si entendemos que está respirando, que mueve el abdomen, lo que se recomienda es activar el servicio de emergencias, informar que hay una persona que respira, pero que está inconsciente. Entonces, mientras esperamos a la ambulancia, lo recomendable es ponerlo de costado, llevar el cuerpo hacia ustedes y esperar a la ambulancia, y eso sería todo. ¿Para qué sería el ponerlo de costado, Luis? Porque la idea de la posición de reposo es que continúe respirando y que si llega a generar, si llega a vomitar, que no se broncoaspire, ¿sí? Porque recordemos que está inconsciente, no puede controlar eso. Sí, entonces no es consciente su movimiento, digamos, ni su exactamente, no controlas eso. Entonces es recomendable ponerse en esa posición y dejarlo que, si lo ideal es que si sigue respirando, que continúe respirando y conservar la calma, obviamente, que siempre lo decimos, pero obviamente un detalle importante que, bueno, para esto hay que tomar cursos de conocimiento para poder tener la confianza necesaria, ¿no? Sí. Por ahí instar a la comunidad a estas cosas, ¿no? La información es lo que nos da la seguridad para actuar en este tipo de casos, ¿no? Más allá de la voluntad que uno tenga de ayudar o colaborar, el saber es indispensable. Y lo que pasa, a ver, es importante lo que decís vos, el saber. El que nosotros tomemos la responsabilidad de poder formarnos en primeros auxilios o RCP, tiene que ver mucho con la responsabilidad social que tenemos. En el caso nuestro, como Cruz Roja, se brinda la capacitación a la comunidad para que puedan tomar la confianza necesaria de poder actuar en ese tipo de situaciones. ¿Cada cuánto, Luis, se dictan estos cursos? Nosotros finalizamos un curso el sábado antepasado, donde se formaron alrededor de 30 personas que están formadas en primeros auxilios. Este curso duró 8 fines de semana, en donde ellos salen con una certificación de auxiliares de primeros auxilios. Así que nosotros estamos durante todo el año dictando cursos, pero bueno, este año fue particular porque dimos 2, uno de RCP y uno de 30 horas. Y calculamos tirar fechas ahora en septiembre, los primeros días de septiembre veremos cómo organizamos, pero calculamos tirar 2 cursos más. Así que seguramente vamos a estar molestándolos para poder difundirlos. Obvio. Luis, con tus años de experiencia, ¿quiénes son los que más solicitan o cómo está la intención de poder acceder, capacitarse para estar habilitado en la intervención rápida cuando pasan este tipo de episodios?
Mira, nosotros estamos recibiendo mucha demanda con respecto a establecimientos educacionales, el plantel docente. También ahí se ha sumado varias empresas que han tomado la responsabilidad de formar a su personal para que, obviamente, donde hay un núcleo de gente y trabajamos con personas, es importante poder tener mínimamente la base de lo que es primeros auxilios. Hablemos específicamente de RCP y uso de DEA, ¿no? Que eso es importante. ¿No? ¿Cómo? Es el desfibrilador, digo, para quien no sabe qué es DEA, es el aparato con el cual uno puede, el personal médico puede reanimar a una persona, ¿no? Bien dicho, mejor explicado no puede haber estado. Si bien el desfibrilador hoy lo que tiene bueno este DEA es que lo puede usar cualquier persona, o sea, no hay que ser profesional de la salud, pero sí o sí deben contar con una certificación para poder realizar el uso del desfibrilador. Claro. Entonces por ahí casi la mayoría, este año hemos estado en varios establecimientos educacionales, eso es bueno también, para saber que el plantel docente se está formando en esta área, que es muy bueno, pues la iniciativa en sí sale de ellos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es acoplarnos a su pedido y darle la formación para que ellos tengan la confianza de poder atender a un niño hasta que llegue la ambulancia. Entonces, por ahí, a lo mismo que las empresas, ¿no? Existe mucho, Luis, el pensamiento... el pensamiento o parte del accionar muchas veces, no, por la duda no me meto, no vaya a ser cosa que pase algo, ¿viste? O que a esta persona le pase algo. Y muchas veces ese pensamiento nos frena en el poder ayudar en acciones sencillas, como vos decías, de fijarse si está respirando la persona y en tal caso llamar al servicio de emergencia y poner de costado su cuerpo, que es algo que... Pasa mucho, ¿no? Por el pensamiento de que le llega a pasar algo grave, si llega a morir esta persona y yo intervine, voy a ir preso, voy a estar 50 años en cana, y no es así, ¿no? Tampoco la situación. Bueno, mirá, vos sabés que eso por lo general siempre suelen, antes de arrancar el curso siempre te preguntan, ¿no? Nosotros por ahí esas preguntas ya como que están determinadas para contestar. Vos fíjate que nosotros le decimos dentro de los cursos a lo que se consideran barreras para actuar. Las personas no actúan justamente por la presencia de otras personas, ese es un factor muy marcado. Las dudas sobre el estado de la persona, si está enferma o lesionada, el tipo de lesión o enfermedad, el miedo a contraer enfermedades, el miedo a cometer errores, el miedo a ser demandados, y las dudas sobre cuándo llamar al servicio de emergencias. Todas estas cosas generan de que la otra persona no intervenga por miedo o por estas cuestiones que acabo de tipificarte hace un ratito. Pero lo que hacemos con nuestros cursos es poder darles esa herramienta para que a nadie le gusta que lo estén viendo mientras hacemos algo, pero le damos la herramienta básica para bloquear ese momento y poder trabajar en una situación donde todo el mundo está gritando, es caos. Entonces, no es porque lo vemos nosotros, nuestros cursos están diseñados para esto, ¿no? Son muy buenos en la parte didáctica y pedagógica, ¿no? Claro. Bueno, Luis, estaremos atentos y obviamente cuentan con nosotros para dar difusión, ¿no? Es importante tener este tipo de conocimientos ante cualquier evento, ¿no? Deportivo, social, un accidente. Lo fundamental es conservar la calma y muchas veces para poder conservarla y actuar pertinentemente, tener información al respecto nos ayuda para justamente poder ser productivos en la intervención y no estar molestando o generar mayores inconvenientes. Así que bienvenida sea tanto vos como todos los miembros de la Cruz Roja que cuando quieran difundir, Nuevo Día está disponible, tienen las puertas abiertas. Hay algo que ahí dejaste en el tintero que me gustaría recalcar. Dale, sí. Obvio. Nosotros con este tipo de capacitaciones, la persona que se forma de la comunidad de Río Gallegos es un eslabón más del servicio de emergencias. Que la persona sepa saber si respira y llamar a la ambulancia y determinar que está pasando una situación X, ya es una ayuda importante para el sistema de salud. Nosotros no nos damos cuenta de ese detalle, pero es muy importante recalcarlo, de que la persona que se forma
es un eslabón del servicio de emergencias. Entonces, por ahí el que actuemos primero puede hacer la diferencia, y esta es una palabra muy usada por un montón de organizaciones, que es salvar una vida, y creo que a eso apunta este tipo de formaciones para la comunidad, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien vale la aclaración. Y obviamente están abiertos los micrófonos, Luis. Gracias por tu predisposición y siempre estar de cara a la comunidad para brindar los conocimientos que ustedes imparten, y además siempre la apoyatura para todo tipo de eventos que se desarrollan en la comunidad. Los vemos que ustedes están presentes y obviamente a veces pasa o se da por sentado, pero nunca está de más resaltar su trabajo y obviamente agradecerlo también. No, se agradece a ustedes por el espacio. Y bueno, déjame, si me das un ratito, poder agradecerle. Cumplimos 46 años el 19 de agosto, por ahí, hacerle llegar un saludo a todos los voluntarios que formamos partes, los que estamos, los que no están y los que van a venir. Gracias por su tiempo, gracias por su predisposición a poder colaborar con nuestra comunidad. Así que, y gracias a ustedes por el espacio también, y ustedes son un eslabón importante también porque como comunicadores nos permiten a nosotros poder aportar nuestro granito de arena desde la radio, ¿no? Así que muchísimas gracias, igual para ambos. Te mandamos un abrazo grande, que estés muy bien. Gusto. Muchísimas gracias. Luis Millalonco dialogaba con nosotros, que es instructor y referente de la Cruz Roja en nuestra ciudad, contándonos un poco, dándonos algunos tips de cómo actuar en la calle en base a lo acontecido anoche aquí en pleno centro de la ciudad, 25 de mayo y Kirchner. Un hombre se descompensó, iba manejando una camioneta y chocó contra el frente de un kiosco allí. Por fortuna no hay que lamentar cuestiones mayores, pero sí bien vale la pena informarse, ¿no?, ante este tipo de sucesos. ¿Qué puede hacer uno? Porque siempre podemos colaborar para ayudar a un vecino. Me llegaba un mensaje al 1551-6051 que no quería dejar de destacarlo, además de saludarlo anteriormente a Hildo. Ahora saludamos a Analía, que dice: buen día, chicos, yo voté a Milei, pero aún así veo su stream todas las mañanas. No sé si nos está queriendo decir algo con eso, Brian. Hola a todos. Ahí está, él le manda un saludo del presidente. Como así también el de los chicos de la otra gestión. Todos tenemos diferencias, pero eso no nos separa, nos hace humanos. Disfruto mucho de su compañía. Muchas gracias. Le agradecemos mucho el mensaje, es hermoso el mensaje que nos mandó, ¿eh? No sé si nos está queriendo decir contra. Abracemos por eso dice, en vez de separar. Pero claro, Analía, pero claro. Espectacular tu mensaje, y gracias por elegirnos, por disfrutar de nuestra compañía. Bueno, a pesar de que un poco al presidente no le damos mucho margen, es cierto. Pero lo hacemos desde nuestro lugar, desde la sensatez absoluta, no estamos en contra del muchacho de onda, ni por pauta, ni nada por el estilo. Ahora sí lo correspondemos a Hildo. Vamos a escuchar el tren de las 16 de Papo Blues. Esto es del volumen 2 de Papo Blues. Suena este temazo justamente en el día del ferroviario.
sale a la hora 16. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Si estabas esperando el momento justo, te cuento que llegó. No te pierdas semanas de descuentos en DM. Pagás menos, llevas mucho más. Del 26 al 31 de agosto tenés un 10% menos en rodados y artículos de cuidado personal. Además, por fin de temporada, durante todo agosto hay un 25% menos en calefacción. Sí, 10 y 25% en descuentos. ¡Wow! Dale, aprovecha que todas las semanas hay descuentos nuevos. Don Bosco 408, Río Gallegos. Mientras lo estuve con vos. Del norte al sur, el rock argentino nos une. Te di mis ojos para nunca más llorar. Con la poesía de nuestro idioma, hecha música. Invierno 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail
a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Sentí el rugir de las guitarras. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos.
¿Tenés el bingo del ALSEC? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Así es, querido Héctor, querido Brian. Continuamos en esta propuesta que se llama Arriba el Día. Y queremos que sepan que Fernando Tornó está con vida, está bien. Hoy no pudo ser de la partida por menesteres. ¿Cómo te va, Fernando? Médicos, y parece que hoy no le va demasiado bien, pero lo acompañamos en el sentimiento. Hoy empieza la Feria del Libro Infanto Juvenil en el Boxing Club en nuestra ciudad. Pretendíamos poder tener una comunicación al respecto, pero no. Vamos a tener en modo acústico en breve, ¿no? Están los muchachos de Lago Robot que vienen a visitarnos, así que vamos a disfrutar de unas buenas canciones y una charla, obviamente, con los muchachos que vuelven a visitar Radio Nuevo Día, que tendrán fecha este fin de semana. Ya te voy a estar contando al detalle. Pero antes, vamos a escuchar algunos audios que nos quedan pendientes de la mañana de hoy, que tienen que ver fundamentalmente con el ámbito deportivo. En principio vamos a escuchar a Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, que arribó a nuestro país para empezar a preparar la fecha de eliminatorias sudamericanas. El técnico, el dueño, el armador y mentor de la escaloneta hablaba en el aeropuerto de Ezeiza. En principio estamos así, vamos a valorar, también hay partidos jugando el fin de semana y si llegara a suceder algo estamos abiertos, pero es posible sí que convoquemos a un jugador.
vamos a esperar el fin de semana. ¿Te sirve la renovación ahora que van a venir buenos chicos para todo lo que se viene? Bueno, no sé si llamarlo renovación, estamos siempre intentando mejorar el equipo y que nadie crea que tiene el puesto asegurado, siempre lo hemos dicho, y los chicos jóvenes vienen empujando de atrás y los que están vigentes están muy bien, así que bueno, siempre decimos que lo mejor para el equipo, el que mejor esté, jugará. En principio estamos... Ese era Leonel Scaloni hablando justamente de la convocatoria. Es posible que convoquemos a otro jugador, dijo, porque hay que ver lo que deje el fin de semana y si es que hay alguna novedad en alguna lesión o algo por el estilo. ¿Qué más decía el entrenador argentino, el seleccionador argentino? Habló de Ángel Di María. Ángel Di María, que en 13 días estrenará documental en Netflix, y a quien hizo una referencia así se va a llamar Romper la Pared, así que va a ser interesante poder ver la historia de su vida, su historia de vida, ¿no? Exactamente. De sacrificio para llegar, ¿no? Y lo que terminó logrando. Habló justamente del campeón del mundo, Ángel Di María. Respecto a Ángel y lo que le querían hacer, ¿tenés algo para contarnos? Bueno, no, el homenaje merecidísimo de todos los argentinos. Bueno, merecidísimo. Yo tuve una charla con él y creo que lo mejor es que para todos es que venga, se retire de su gente, se sienta identificado con todo lo que nos ha dado y que sea un día especial. Ha sido un final de película para él, mejor imposible y bueno, esa es la idea, que tenga una noche como se merece. Ese era Leonel Scaloni hablando de la noche que merece Di María para despedirse de los nuestros, de su gente, o al menos parte de su gente, los que lo putearon y después lo aplaudieron. Por último, Franco Colapinto, después de su primer presentación como piloto ya titular de Williams Racing, salió a hablar con sus fans, y dijo quedó claro de qué equipo es, me parece. Sí. Essere qua per me è un sogno cumplito, guidare qua a Monza in Formula 1. Grazie a tutti, spero che è un bellissimo fin de settimana, que non piove la domenica, seguro que la gara va a ser bellísima y bueno, gracias a todos los argentinos que están por ahí. Veo más argentinos que italianos, me parece, así que vamos Boca, dale Boca, Boca. Dijo Colapinto, y después de hablar también en italiano para el público presente, obviamente como es en tierras tanas, habló en italiano para los presentes. Está en la catedral. Si hay una de las catedrales que tiene el automovilismo en la Fórmula 1 específico, es Monza. Es el circuito mítico de la Fórmula 1. Está en el mismo grado que Spa-Francorchamps en Bélgica, de Silverstone en Inglaterra, que el circuito de Hockenheim en Alemania, ¿no? Son esos circuitos tradicionales donde pasa la máxima, ¿no? Así que bueno, ojalá. ¿Qué más? ¿Cómo me dijo? Hockenheim. Spa-Francorchamps, sí, que es Bélgica. ¿Y Hockenheim dónde es? En Alemania. Sí. Nürburgring no. También en Alemania. ¿Sí? Se usa a veces el DTM. Claro. Porque hay algunos como Húngaro Ring. Húngaro Ring también. ¿Sigue corriéndose allí? Sí, sigue corriendo ahí. Suzuka en Japón eran tradicionales. Casi también. En Inglaterra, ¿qué había que era? Estaba Silverstone. Y había... Brands Hatch, ¿no? Brands Hatch, muy bien. Muy bien, no los 70, 80, eso, ¿no? Sí, me parece que Brands Hatch... Jugué mucho al Toca, sí, que es un jueguito ahí en los finales de los 80 creo que se terminó de correr en Brands Hatch. Muy bien, Juli, muy bien.
Esos son circuitos históricos, han sido circuitos históricos. Sí, después vinieron los nuevos, ¿no? Los más modernos de estados con mucha guita, como Qatar, Abu Dhabi. Sí, esos engendros de Bakú, Sí. Sochi. Sí, exactamente. Adelaida. Shanghái también, ¿no? Adelaida en Ese, Australia, o ¿no? Melbourne. Claro. Esos eran tradicionales, siguen siendo. Interlagos también es tradicional. Interlagos también, sí, sí, sí. Después con los años el circuito Hermanos Rodríguez en México. Ah, mirá, Que se ha ganado. Que tiene una tribuna. Es ¿no? raro, porque Claro. están, yo pensaba que era como callejero porque hay una tribuna que están como en el medio de una pista, ahí en un rulo medio raro que hace. Sí, sí, tal cual, esos circuitos de la Fórmula. Y ahora se volvió un autódromo que fue también de alguna manera mítico en los 80 como es Zandvoort en Países Bajos. Se había hablado de otro circuito también que ha tenido distintos problemas por el apartheid como es Kyalami en Sudáfrica. Ah, mira. Ah, ahí es donde, ese es un circuito donde fallece un piloto que lo atropellan, ¿puede ser? Sí, sí, no me Que vas se a ver el baja del nombre. auto Sí. y estaban corriendo Sí. y lo Sí. atropellan o lo Sí, sí. chocan. Sí, sí. Una imagen igual de la Fórmula 1 Sí. de los 70, ¿no? Sí. Ah, voy a buscar después porque no tengo la precisión. En definitiva, Franco Colapinto se presentará. Mónaco también es uno de Mónaco, los, sí, de olvídate. los Sí, tradicionales, sí, ¿no? sí, 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 tal cual. Me había olvidado Mónaco. En este caso se va a presentar en Monza, en el circuito de Imola, donde estará haciendo su debut oficial como piloto titular de la escudería Williams, Franco Colapinto, y lo escuchábamos allí. 11:45 de la mañana, vamos a disfrutar de un poco de música en la mañana de este ya mediodía de viernes nublado. Llega Lago Robot a Radio Nuevo Día, así que escuchamos un poquito de música. Mirá vos, esto se lo dedicamos a quién? A usted. Más de 100 mentiras, pero no por el título de la canción, sino porque es una canción de Joaquín Sabina. Así que, como yo sé que a usted le gusta, Sí. vamos a disfrutar un poco de música. Y enseguida venimos con la conclusión musical de esta semana en la 100.9. Tenemos sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos unas escondido en la manga. Tenemos nostalgia, piedad, insolencia. Monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos, tenemos el morbo, los celos, la sangre, tenemos la niebla metida en los huesos, tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera, nubes de verano,
guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera, glorietas, revistas, zaguanes, pistolas. ¿Qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Athletic, gángsters de Coppola, Verónica y Cuarto de Curro Romero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos el mal de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces. Tenemos el agua y 2 veces al día, el santo milagro del pan y los peces. Tenemos lolitas, tenemos Don Juanes, Lennon y McCartney, Gardel y Lepera. Tenemos horóscopos, Biblias, Coranes, ramblas en la luna, vírgenes de cera. Tenemos naufragios soñados en playas de islotes sin nombre, ni ley ni rutina. Tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchables, ángeles caídos, barquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos Pérez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. Hello.
Come down and waste away with me. Down with me. Slow how you wanted it to be. I'm over my head, out of her head, she sang. And I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever. If anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang. Breathe out so I can breathe you in, hold you in. And now I know you've always been out of your head, out of my head I sang. And I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever. 11 de la mañana, 55 minutos. ¿Cómo pasa la hora, Brian? Y nos adentramos justamente con esta cortina que es Everlong, de una versión acústica de Foo Fighters, en el bloque de acústicos, en el modo acústico de este viernes, en el cual nos visita Albano, integrante de Lago Robot, que ya estuvo el año pasado con nosotros compartiendo, y en este caso en la previa de la presentación que desarrollarán o que tendrán el próximo 13 de septiembre en Pueblo Chico, junto con As de Oros, banda de Punta Arenas, si no me equivoco. Exacto. Y ojo al Yarqui, que no los tengo, me dirás vos de dónde vienen o si son de aquí. Se estará presentando justamente Lago Robot. Bienvenido, Albano, una vez más a Radio Nuevo Día. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que contento, ya casi un año después, volver a la radio. Albano, yo pensaba que era mucho menos. Sí. Bueno. Y en este transcurrir, ¿has estado trabajando? ¿Estás componiendo? Sí, bueno, el proyecto de Lago, bueno, más de uno me conoce porque estoy armando el estudio y esas cuestiones, y me estoy grabando y colaborando con muchos chicos acá en el pueblo, digamos, para tocar y para grabar, ¿no? Entonces, eso es como algo que no se corta. Después, con respecto al proyecto del Lago Robot, es un proyecto como cooperativo. Siempre vas a ver gente diferente en el proyecto, quedamos dos siempre los mismos, digamos, y después va girando gente. Más que nada porque por la fisonomía del proyecto, que sea más artístico, que no sea tan estancado, y bueno. Y hoy tenemos ahora casi todos los chicos nuevos, incluimos ahora un saxo, un teclado, que es algo que va a ser raro para el que escuchaba el Lago, porque éramos una banda más rockera, digamos, convencional, y bueno, y no estamos haciendo progresivo también, que eso es otra cosa también que también capaz que no te puede no gustar, pero veníamos del palo progresivo, de hacer canciones muy largas, muchos acordes y eso, bueno, aflojamos un poco para darle un poco más de versatilidad a lo que es el proyecto, así que dentro de poco empezamos a grabar y bueno, vamos a ver qué sale. Pero qué es lo que da pie a ese cambio del que hablas? Porque, digo, uno puede pensar que la música comercial sí se adapta, ¿no?, al consumidor muchas veces, ¿no?, al que, viste que ahora las canciones empiezan con el estribillo, muchas canciones, y han cambiado el formato, pero adaptado al tipo de consumo. Yo no veo que ustedes tengan, digamos, la mirada puesta solo en el consumidor. También pienso que debe tener algo que ver con gustos propios, ¿no? No, yo creo que es todo lo contrario a eso. Nosotros hacemos la música en función a lo que
queremos expresar. Suena un poco como trillado, como que todo el mundo dice lo mismo, pero soy una persona de trabajo, ¿no? Entonces que tengo un trabajo súper demandante y esto es como un cable a tierra. Pero un cable a tierra que lo tomo con mucha seriedad porque practico mucho, reviso mucho. De hecho, con el proyecto, con la banda, ensayamos bastantes horas. Todo para generar un ambiente, digamos, de un producto de calidad en lo que nosotros hacemos. Después puede no gustarte el estilo, pero no hay un propósito. Che, hagamos canciones con más gancho, menos gancho. No, de hecho, una canción que dura 9, 10 minutos no tiene 0 gancho. Sí. Tiene 32 acordes cada pasaje, 0 gancho, no la querés escuchar porque es difícil de escuchar. Pero justamente ayer en el ensayo hablamos de cuál es el objetivo. Yo creo que el objetivo es transmitir y dejarlo plasmado. Para mí la grabación es elemental, porque no toco para nadie. Me encantaría que la gente comparta los mismos gustos y le guste lo que hacemos nosotros. Pero no hay que forzar eso, nosotros vamos y tocamos. Sí nos preocupamos porque sonar bien. Por eso mucha práctica, por eso buenos equipos, que se arme un escenario, que sea un entretenimiento en sí mismo, ¿no? Porque viste que es fácil ir a enchufar y rockearla. Enchufar y rockearla es fácil, digamos, pero creo que la gente también se merece un poco de espectáculo. No romper todo, pero un poco de espectáculo, que haya un buen escenario, un buen sonido, que es crucial. Y así que bueno, el 13 de septiembre, ahora el próximo viernes, se nos dio la oportunidad, al menos me dio la oportunidad de traer a los chicos de Haz de Oros, que son de Chile. Ahora vienen en formato de cuarteto, ellos eran un dúo, era un power dúo, sí, zarpado. Son amigos, obviamente, pero lejos de eso, tienen una estructura muy sólida en todo lo que, desde mi punto de vista, son la mejor banda de Patagonia, de toda la región. Y como todo lo bueno, ¿no? Al menos el que entiende de música, digamos, y los escucha, dice, che, loco, son re buenos. Pero no tienen apoyo, igual que nosotros, digamos, que igual que en nuestra región, que hay poca salida para la música, porque el mainstream está pidiendo otra cosa hoy, ¿no? Y hay que respetarlo, ¿no? Sí. Pero de a poquito se va reinstaurando lo que es la movida del rock, creo yo. Entonces te decía, tocamos con Ojo al Sharky, que es una banda nueva, hacen muy buenas canciones. Son de acá, son de Río Gallegos, los conocí hace poco. Entonces también es eso, darle posibilidad a las bandas que se metan en una linda fecha, porque nosotros no somos el plato principal es Haz de Oro, sin duda, porque son zarpados. Entonces nosotros nos colamos ahí un poquito y metemos también a unos chicos que son de esta banda para que también tengan rodaje, ¿no? Que lo fundamental para mí es que hagan canciones propias, ¿viste? Fundamental. ¿Cómo conjugás esta meticulosidad por ahí que percibo, al menos, vos me dirás si es así, para componer, para trabajar, para ejecutar, para ensayar, para producir seguramente, no solo la música, sino el espectáculo, sí, la presentación en vivo? ¿Cómo conjugás eso con también las ganas de tocar? Porque muchas veces pasa, ¿no?, que incluso en los hay que conjugar ahí las humanidades, ¿no? Y seguramente vos llegás y vos querés que esté todo impecable y un compañero tuyo quiere llegar a enchufar y empezar a tocar, y es como hay que ir negociando esas sí, sin duda, sí, tal cual. Perfecto por lo que decís, porque siempre hay una persona en el grupo, digamos, que se ocupa un poquito más de algunas otras cosas, y a veces, qué sé yo, creo que todos quisiéramos estar, pero no todos podemos porque tenemos obligaciones. Entonces, como el proyecto me gusta, me encanta, trato de llevarlo. Lo hacemos pocas veces al año, tocamos Lago, toca 2 veces al año quizás, más de eso no toca. Entonces lo armamos bien. Entonces la preocupación o la pelea de siempre es el sonido, porque es crucial. Bueno, ahora en Pueblo vamos a tener buen sonido, vamos a tener buen soporte, que para mí es crucial, porque la gente va a escuchar, es audio. Más allá de que te quieras poner lo que quieras, es audio. Es fundamental que las bandas tengan buen audio. Entonces, siempre mi pelea tiene que ver con eso. Bueno, y eso es un trabajo, ¿no? Pruebas de sonido, equipos de buena calidad, micrófonos buenos, que los cables estén bien. Bueno, todo eso es una preocupación. Eso ya está saldado porque ya lo tengo más o menos acomodado. En esta fecha vamos a tener unos chicos que son
artistas plásticos que nos van a ayudar con el escenario, el armado del escenario. No sabemos qué están armando, pero lo dejamos más o menos, le damos un parámetro y ellos lo arman. Y eso está bueno, ver otra cosa en el escenario que ver 4 personas paradas ahí, ¿viste? Un poquito mejora la visual del espectáculo. Eso, la visual, el sonido, la ornamentación, no sé cómo se llama, el armado de escenario, está muy bueno. Ya nos armaron ellos en tiempos pasados, incluso arman los telones, ellos dibujan los telones, que es algo muy laborioso. No sé si van a pintar en vivo también, porque también con ellos, siempre que hacemos fecha, ellos pintan en vivo con nosotros. Está bueno, ¿viste? Un poco colgado, un poco... Pero también es darle lugar a ellos que tengan su espacio, ¿no? Porque tampoco lo tienen, ¿no? En la ciudad. Entonces, eso con el armado del espectáculo. La gestión, digamos, es como una gestión como de productor, de traer gente del otro lado, porque tenés hospedaje, comida, todas esas cosas tengo que revisar, ¿no? Pero eso ya ¿Te está encargás todo. vos de eso? Yo me encargo de todo porque, bueno, tengo la facilidad de hacerlo porque es un ratito. Claro. Pero estoy atento a todo, que estén cómodos, a que no les falte nada, los equipos de ellos también. ¿Y cómo lo conjugás en vos a eso de tener que estar en todos los detalles? Entiendo que la planificación y la ejecución con tiempo debe ser fundamental, ¿no? Sí. Pero para que no estar corriendo sobre la fecha, que el mismo día, el mismo 13 de septiembre, no, porque a los chicos les falta no sé qué, y vos estás, en vez de estar enfocado en la guitarra, estás enfocado en un montón de otras cosas. No, en principio tengo una agenda y también asumir tampoco que esto también es a pulmón, ¿no? No es que tengo 700 colaboradores para ayudarme, no, tengo algunos amigos que me van a dar una mano con una u otra cosa, moverlos, ponerlos, llevarlos al ensayo, llevarlos a prueba de sonido, pero es un poco a pulmón, pero es súper organizado. En ese aspecto sí te puedo asegurar que tengo 4 agendas diferentes donde cada cosa tiene su lugar y tiene su día. De hecho ya tenemos planificadas las fechas por Concepción, por Puerto Natales, por Punta Arenas para diciembre. Para usted, el Lago Robot. Para Lago, sí. Inclusive ya tenemos todo eso armado, ya está todo planificado en cierto modo. Y las fechas ahora, de hecho, nosotros tocamos ahora el 13 en Pueblo, después tocamos el 19 de octubre en Sonomán, acá, se llama Ensayo Abierto, está muy bueno. Y está la posibilidad del teatro, que no la definimos todavía porque hay que revisar las fechas, ¿no? Pero sería para diciembre. Y bueno, y después de ahí salir a Puerto Natales y a mí lo que me encantaría es tocar en Concepción, porque la verdad que en Chile, hermosa ciudad musical, están colmada de música, muchos músicos buenos. Muy cerca de Santiago, ¿no? Mucho cerca, más cerca de Santiago. más cerca de A la Santiago. altura de San Juan, ¿no? Concepción. A la altura de San Juan, exacto. Centro de Hermoso. veraneo, mucha gente de Cuyo. Sí. La zona esa de Concepción. Bueno, yo estuve de vacaciones Las y sí, la verdad que muy lindo, pero escuché mucha música y dije, uy, qué lindo tocar acá. Y entonces hice algunos amigos ahí, entonces está la posibilidad de... Así que... ¿Podemos escuchar algo, Albano? Bueno, toco un pedacito de algo. Mirá cómo te tiró así, intempestivamente te la tiró. No, porque ¿Para qué estás con la guitarra? ¿Es de adorno? Te faltó decirle. Pará. Albano del Lago Robot visita Radio Nuevo Día el 13 de septiembre próximo. En Pueblo Chico se estará presentando. Bueno, voy a cantar un pedacito de una canción que le mando un saludo a mi amigo Kevin Stuart, que hace poquito falleció el papá. Lamento su pérdida y lo tengo siempre muy presente a Kevin porque es un gran músico de Gallegos que canta el Fugitivo del Tiempo, ¿no? Canto una estrofa. No quiero pensar detrás de ti, todo será igual, todo será miedo. No quiero pensar por única vez que no sabes más cómo regresar. Para el que pierde un viejo, viste, es re difícil, viste, entonces me imagino el dolor que tiene, digamos, hemos pasado varios por eso y que se vayan antes, digamos, es muy difícil. Así que bueno, le mando un saludo a Kevin, que lo quiero mucho. Albano, ¿cómo llega? No sé, no recuerdo si te lo hemos preguntado en la anterior visita, pero bien vale la pena volver a repasar. ¿Cómo llega la guitarra a vos? ¿Cómo tomás contacto con la música? ¿Cómo fuiste delineando el camino? Porque no, la música
tiene muchos caminos por recorrer, podés enchufar una guitarra, tocar 4 acordes distorsionados y es música, chingui chingui también, sí. Vos elegiste otro camino y un camino también que conlleva una elaboración bastante más trabajosa, me parece. Sí, en mi casa vas a creer que no había mucha musicalidad, se escuchaba mucha música. Mi viejo era re así como musiquero, le gustaba escuchar, pero siempre fue un músico frustrado. Me dijo, me encantaría tocar la guitarra, pero no pude, que esto y lo otro, no le daba la nafta económicamente. Y siempre me transmitió de, bueno, en casa se escuchaba mucho Deep Purple, Frank Zappa, entonces es como que queda eso. Y yo nunca toqué la guitarra hasta los 23 años. Y después me dediqué, a los 23 años, y dije, me encantaría tocar la guitarra. Y mi hermano empezó a tocar, tocaba folclore, tocaba muy bien, de hecho tocaba muy bien, participó muchos años en Precosquín, siempre ganaron muchas veces, tocaron en escenario mayor, realmente bien. Y ahí me picó el bicho de decir, che, ¿qué pasa si me largo ahora? Ya estoy grande, igual total para hacer hobby. Así que, y acá estamos, lo sigo haciendo hasta el día de hoy. ¿Por qué la guitarra, no otro instrumento? Creo que es porque lo que tenemos más a mano, ¿no? En las casas. O algún amigo tiene una guitarra. De hecho, la primera guitarra me la prestó un vecino. Nadie va a pedir, che, ¿me prestás tu saxo? Sí, ¿no me prestás tu piano? ¿No me prestás el violonchelo? Sí, entonces ahí por ese lado. Pero bueno, después también tiene que ver tu personalidad de practicar mucho. Que esto es una gimnasia, ¿no? Porque a veces... Bueno, ya no lo hago tanto, pero cuando he ayudado a algunos chicos a tocar la guitarra, o enseñar es otra cosa, ¿no? Pero ayudado a algunos a darle unos consejos, siempre hay un precepto que es elemental. Es más, de hecho, a mí me enseñó a tocar un albañil que trabajaba en mi casa. De hecho, mantengo todavía en una hoja es una pavada, ¿no? Pero en una hoja, ¿viste? La bolsa de cemento, del costado, de la parte de adentro, me escribió los acordes, ¿viste? De acordes me los escribió, me dibujó el diapasón, me escribió los acordes de manera... que yo los pueda hacer. Y me dio un consejo. Me dije, ¿cuál es la canción que vos desearías tocar con todo el alma? No sé, bueno, yo dije Raguña las piedras porque en ese tiempo estaba con eso, ¿no? Y me dice, bueno, él la sacó a la canción y me lo puso en acordes fáciles, vamos a llamarlo así, que suene parecido. No eran los acordes reales, pero eran los acordes parecidos. Entonces, la similitud, cuando yo empecé a tocar eso, es lo que prendió mi interés por la música. Porque yo podría decir un montón de... El hecho de que vos lo veías alcanzable, digamos, ejecutable, digamos, ¿no? Porque el que toca la guitarra, hacer una cejilla al principio, hacer un un fa es un horror. Entonces el tipo me lo hizo fácil. Entonces, y bueno, siempre cuento, digo que esa fue se me encendió algo por la música. Dije, lo puedo hacer. Y después no paré, ¿no? Dijiste Rasguña las piedras, pienso en toda una época del rock nacional que, si bien, y pienso en Spinetta, ¿no? También, si bien era de masas, me parece que cobraron otra notoriedad, incluso se volvieron populares realmente con el devenir del tiempo. Incluso la gente, los oyentes, los entendieron mucho tiempo después, ¿no? Yo creo que vos sos joven. Entonces tienes una visión también de joven, ¿no? Porque yo soy viejo, entonces... ¿Qué joven y qué viejo? Yo tengo 33. Bueno, yo tengo 15 años más que vos. Ahí va. Entonces, lo que digo es que nosotros antes, el nivel musical que se tenía era otro. Y las expectativas del público también eran otras, porque esperabas algo de un mayor nivel. Por eso Spinetta era un ícono, por eso Charlie era un ícono, por eso La Máquina era un ícono. Bueno, te podemos nombrar 10.000 bandas de esa época, de los 70 a los 80 inclusive, un poquito de los 90, con un nivel altísimo. Bueno, yo también hago o genero el paralelismo, que es solamente una idea, ¿no? No es una verdad, pero que el nivel educativo era otro. Entonces, si vos tenés una base diferente, donde vos en el ciclo primario lees 35 libros de la cultura primaria general, digamos, y pasás a leer 0 libros en la educación y cultura actual, eso también condiciona también un poquito. No estoy diciendo que esté bien o esté mal lo que se haga hoy, ¿no? Pero es como que te da otro programa a vos para hacer, es como que te da más información para trabajar lo que quieras transmitir, entonces se complejiza más lo que querés transmitir. Entonces la canción no es tan directa, es un poco más metafórica, o tiene otros argumentos, tiene más desarrollo. Y lo mismo con los acordes. Si vos escuchás hoy una música que, insisto,
me encanta la música que se hace hoy urbana, pero me sigo quedando un poquito por el concepto de lo anterior que veníamos escuchando. Va a decir, no, sos un viejo. Bueno, sí, es probable, pero tenía otra composición, entonces me llevaba a tratar de ser mejor. Vos querés sacar una canción de Charly García en la guitarra, tenés que torcerte todos los dedos, de Spinetta, olvídate, de Cerú lo mismo. Entonces, lo que quiero decir es que lo de hoy y lo de ayer es diferente, pero antes tenía un poquito más de contenido desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos seguir sosteniendo un poco más lo que se hacía. Creo que los chicos hoy tienen mucha información. Hoy escuchás chicos que a poca edad tocan re bien la guitarra, vos decís, uy, eso va a ser una bestia. Pero bueno, es como todo, hay que ver hacia dónde apunta, ¿no? Albano nos visita de Lago Robot, que es justamente una de las bandas que integrará la fecha del 13 de septiembre próximo en Pueblo Chico. Lago Robot, As de Oros y Ojo al Yarqui serán las que se presenten justamente allí en el local de Parque Industrial 623. Ahora encima la novedad es que se puede ver si te quedaste dormido o si no quisiste ir. Igual no quiero fomentar la vagancia, prefiero que paguen la entrada y lo vayan a ver. Pero vi que se transmiten los recitales en vivo y quedan registrados allí, así que le quedará también el registro a los chicos en el marco de su presentación. Nos cuenta también que hay una gira pendiente por Chile, lo cual está bueno también indagar, porque nos contabas que en Concepción descubriste allí un universo musical. Y yo, más allá de Concepción, te pregunto qué es lo que hoy te hace abrir los ojos, te llama la atención, te genera curiosidad en materia musical, ¿no? Porque también entiendo que lo que te generó a los 20 años, muy probablemente hoy, con el tiempo que ha transcurrido, es distinto, ¿no? Sí, creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Uno arranca escuchando una música y va mutando porque la vida te va llevando a otros lugares. Cuando haces música y tenés que tener la visión también de interpretar a otras personas que tocan con vos o que quieren venir a grabar con vos, es como tenés que abrirte un poquito. Entonces empezás a entender y a conocer otros aspectos de mundo que vos nunca hubieses ni siquiera imaginado por tus preceptos más guitarreros, más rockeros, de meterte. Y entonces descubrís un montón y eso está muy bueno. Entonces es como que estamos más abiertos en ese aspecto. Después, lo que musicalmente hoy creo que estoy un poco metido con es un guitarrista, bueno, creo que todos pasamos por eso hoy, creo que toda la juventud también está pasando por eso, no solamente los viejos, un poco por Wolfpack, estamos todos con eso, porque es una cosa como que se masificó y tiene un nivel instrumental que es zarpado. Wolfpack, ¿qué es? Perdón. Es una banda, son 6 músicos. Está Cory Wong ahí, que toca la guitarra muy bien. De hecho, ahora tiene una carrera solista. Todos tienen carrera solista, pero se unieron en un super grupo. Y entonces armaron eso, que es música que tiene una mezcla de jazz, no sé si tanto urbano, pero jazz, canción también un poco, a un nivel muy elevado. Entonces está muy bueno. Y bueno, de ahí conocí a un tipo que se llama Marc Letieri, que es guitarrista, a veces medio como héroe de guitarra, así, pero también a otro nivel, a un nivel, digamos, muy zarpado, que es difícil romper lo que ya venía haciéndose por Bass, Satriani, los más viejitos, ¿no? Bass, Satriani, Bassi, héroes de guitarra, sí. Eric Johnson, digamos, los típicos guitarristas. Pero este tipo rompió todo mal, porque es como que otra estructura, otros patrones, y bueno, estoy en esa música un poco ahora, ¿no? Pero siempre volvemos a lo que es. Yo soy más de Charly García que de Spinetta, ¿no? Sí. Pero me llama más la atención, me encanta Spinetta, pero me llama más la atención Charly García, entonces estoy siempre volviendo a la fuente. Y ahora que está ahí, que hay algo en la gatera, te imagino que estarás... Yo creo que igual es es como fan, ¿no? No sé si te ha tocado ir a verlo a Charly, viste que es un abanico de posibles situaciones no deseadas. Yo creo que el último disco de él fue La hija de la lágrima, así potente, el que me gusta a mí, ¿no? Como fan.
pertenezco a distintos grupos en Buenos Aires, que es donde nos juntábamos, cambiamos pavadas de Charly García, porque Mirá. tengo muchos discos y reliquias, esas cosas. Entonces, sigo pensando que ese disco no lo va a poder mejorar La hija del aire, al margen de que Cómo conseguir chica, para mí el discazo de Charly, ¿no? Pero después de La hija del aire no hay más discos que tengan los niveles que tenía, porque bueno, algo se rompió, ¿no? Sí, en él también incluso, Sí, ¿no? me imagino que sí, y hoy ya, bueno, ya creo que todos somos una repetición. De hecho, hay muchas cosas que hago constantemente y yo soy un donadie, ¿no? Que me repito a lo que ya he hecho cuando era más pendejo, entonces es como que volvemos a lo que nos da resultado. De hecho, viste que la industria musical hoy, vamos a hablar del rock, pasa mucho, no hay canciones nuevas, sino que son reversiones de canciones, de reversiones de canciones, no sé, por ejemplo, Mex Urtiz Veré ahora con sus sesiones ha tenido mucha trascendencia, pero son todas canciones que ninguna es nueva, son todos clásicos que los revisitan de alguna manera. Pero yo creo que entre esto y es algo relacionado con lo que hablamos al principio. Soy partidario de que los chicos tengan posibilidades de cantar sus canciones. Canta tus canciones. Mira, muchas veces uno cuando hace una canción, el joven se siente limitado, no, porque no tiene técnicamente los acordes que tiene que tener, no la canto bien, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Desde mi punto de vista prefiero que sea encarado el proyecto personal a que vengas a hacer un cover. Lo respeto, hacer los covers que quieras, hacer lo que quieras con la guitarra, ¿no? Pero estaría bueno que hagas tus canciones. Yo quiero ver tus canciones, porque eso es lo que le da amplitud a la cultura, no en repetir lo que, no sé, una canción de Luis Miguel que está re buena, pero yo no quiero escuchar eso. El que va a ver Lago Robot se encuentra con todas canciones de autor. Todas canciones de autor. Nunca tocamos un solo cover, jamás. Ah, ese es filosófico. No, mal, pero bueno, a veces nos dan ganas de tocar alguna canción, pero hay canciones re lindas. Hay muchas canciones que son re lindas para tocar y difíciles de tocar, que son lo más hermoso es tocar canciones difíciles, ¿no? Pero bueno. Albano nos visita del Lago Robot, creo yo que estaría mal si no te pido otra canción. Bueno, a ver, brilla el manantial eterno todo en ti. Pienso claramente en decirte que no es lo mismo, no es mejor. Luego la esperanza en la imaginación del olvido del destino y pienso que no es lo mismo, no es mejor. Mares de 1000 años corren entre los dos. 1.000.000 de estrellas en tu abismo se van ardiendo con lo imposible de ese amor. ¿Son figuras las que utilizás para componer o no? ¿O cuál es el método? Porque tiene mucho de metafórico, de poético, ¿no? Bueno, poesía puede ser sencilla o compleja, pero... Sí, viste que sí, es probable, porque bueno, todos conocemos a Miguel Hansich. Sí. Él no me conoce a mí, pero yo lo conozco a él, obviamente, ¿no? Cuando escuchás las canciones de él, vos ves que te cuenta una historia. Sí. Está como esa figura clara en las canciones de él, ¿no? No es que tira metáforas. Entonces el tipo, bueno, yo creo que tiene que ver con un lenguaje. Todos tenemos una forma diferente de encarar las canciones. Creo que la forma que al menos que utilizo es para que no sea tan directa. Obviamente, a veces lo encriptás un poco. Exacto, digamos. Esa sería la palabra. Lo voy a robar para... Sí, obvio. No es mía, así que... Te voy a robar esa, porque sí, es encriptar un poquito para que no sea tan figurativo. Y creo que la magia de una canción es justamente esa, que no sea tan directa, que te dé lugar a vos, que sea para vos. Porque la canción, una vez que sale de quien sea, del artista, ¿no? Es para vos la canción y vos dale la interpretación que quieras, ¿viste? Porque eso está bueno, porque es tuya,
ya no es más del tipo. Entonces a veces cuando escucho las canciones de Miguel, que escucho mucho las canciones, digamos, porque lo descubrí tarde, ¿no? Descubrí hace poco, estando acá, y me encanta porque tiene una figura, toca re bien la guitarra, toca re bien. Cantar y tocar es muy difícil, ¿viste? Parece normal, pero a veces muchos cantantes mascaramos la guitarra porque tenemos uno que nos segundea, claro. ¿Viste? No, pero el tipo hace todo solo, bueno, tiene el hijo que toca re bien igual, pero el tipo se la rebanca. No, me encanta, un artista muy completo. Y qué pena que no tenga el reconocimiento que se merece, loco, porque la verdad a veces siento que debería estar arriba, ya, no estando, capaz que es una elección de vida, ¿no? Pero es un tipo que... Claro, vos lo escuchás decir, qué temazo, la puta madre. Y lo tengo a 6 cuadras de mi casa, sí. Entonces digo, no puede ser, boludo. Entonces digo, pero bueno, la música es así, ¿no? No todos llegan, él llegó, fue súper exitoso en un momento, entiendo, ¿no? Entonces, pero no todos llegan, entonces, volvemos al inicio. ¿Cuál es tu propósito? Ahí va. Yo sigo tocando porque amo la música y voy a seguir cantando lo que me permitan, ¿no? Pero siempre con muchas ganas, ¿no? Porque, qué sé yo, o dejando también a los chicos que la posibilidad de que se enganchen, ¿viste? Porque a veces me escriben para que les enseñe a tocar guitarra, no tengo tiempo para enseñarles, pero siempre no les corto el chorro a los pibes. Digo, venite a mi casa, tengo 200 guitarras diseminadas por el pueblo, prestadas, eso es una verdad. Entonces, pero no es que digo, a ver, devolverme la guitarra, no, usar el tiempo que la necesites usar. Pero usala. Pero usala, tal cual, así que bueno, sí, hay mucha guitarra que tengo por fuera, pero... Y la última que te pregunto es, antes hablaste de el espacio propio, la sala propia, ¿cómo es eso? ¿Cómo ha sido configurar un espacio que sea cómodo, que suene bien? Bueno, eso es difícil. El precio hoy de los elementos también entiendo que no es sencillo comprar ni siquiera un amplificador o una cuerda debajo de guitarra, está carísimo todo. Y para que suene bien, por lo general, tenés que tal cual. Invertir, ¿no? Es como todo, sí, tenés que tener los elementos en condiciones como para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Y más cuando entras a grabar necesitas unas buenas cuerdas o cuerdas nuevas, el instrumento tiene que estar calibrado. Bueno, el estudio suma que no tengo un espacio propio hoy porque estoy haciendo mi casa donde está diseñado el estudio antes que la casa. Entonces está todo con las medidas ya digamos oficiales, digamos, de estudio. Va a ser un estudio grande, entonces pensado para 7, 8 personas tocando simultáneamente, grabando, entonces está todo pensado. Pero hoy es el paliativo que tengo, es un buen espacio con una buena acustización, viste que es importante la acustización. Tengo muchos elementos que me he ido comprando, porque las cosas de alta gama no se devalúan. Un ejemplo, un micrófono Neumann, no se devalúa mañana, no pasa, ¿no? Vos lo tenés que cuidar y vas a tener una herramienta de primera calidad a la hora que lo tengas que usar. Entonces, eso con un espectro de micrófonos pasa lo mismo, con el espectro de amplificadores es un poquito más complicado porque hay que cambiar válvulas y esas cosas, pero los tengo intactos, los cuido mucho, también tengo buenos previos, compré preamplificadores nuevos, me fui haciendo de a poquito. No tengo otra intención en mi vida más que terminar de armarme el estudio, ¿no? Entonces, no tengo pocos vicios y lo único que tengo es la música en ese aspecto. Pero mi idea es armarlo bien, tengo casi todo, y bueno, voy grabando algunas cosas que... De hecho, la música del lago se graba ahí, lo grabamos nosotros, ¿no? Y ese proceso es todavía más complejo que el de presentarse en vivo, ¿no? Imagino que todavía se es mucho más meticuloso ahí, ¿no? Sí, lo que tiene de bueno es que siempre tiene que ver también la filosofía de cómo encares el proyecto, porque si vos vas a enmascarar en cierto modo lo que no podés tocar en vivo, no, vos tenés que tratar, o al menos la filosofía del lago es emular lo que suena en vivo, tampoco disfrazarla tanto porque si no después es como que le metés filtro a la foto y después se te presenta otra persona. Entonces, nosotros lo que sonamos, tratamos de que sea lo fiel. Entonces, y es muy complejo tocar, armar canciones y que suenen bien todos juntos. Es muy complejo.
porque son muchos. Y encima ahora sumaron instrumentos nuevos, o sea que Sí, ahí sí, hay y otro bueno, desafío. y la tímbrica también, a mí debe ser pues yo soy medio sordo, ¿no? Pero la tímbrica de un saxo me resulta rara, porque no estoy acostumbrado a escuchar un saxo en el esquema de canciones, ¿no? Entonces es como que es raro, pero también hay que adaptarse porque está muy bueno, porque todos dicen, che, qué raro que suena, pero qué bueno que suena, entonces es el camino, ¿no? Ir migrando. Albano del Lago Robot visita Radio Nuevo Día. ¿Quieren profundizar en esto? El 13 de septiembre próximo se estarán presentando en Pueblo Chico, se los reitero, Avenida Parque Industrial 623. Buscan en las redes sociales, está la posibilidad de hacerse de la entrada. Viene As de Oro desde Punta Arenas. Se estará presentando Ojo al Charqui, que es una banda local. Así que la propuesta está hecha, extendida sobre la mesa, y ahora también lo pueden ver en YouTube, en Facebook, y si no les quedó después se lo recordaremos también en los días venideros. Muchas gracias por tu visita, muchas gracias por la correspondencia, porque el otro día nos prestó un amplificador para que Eduardo Guajardo pudiera deleitarnos con sus canciones, así que muchas gracias por la predisposición. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, quería compartir que los chicos de banda, que es Dalío Valdelli en batería, toca Cristian Sánchez en el bajo, Polanco Guillermo es el saxofonista y tecladista. Ahora incursionamos ayer en una chica que nos va a ayudar con algunas voces, unos coros, Mayra, entonces, y yo que toco la guitarra. Pero también sumamos el ensayo, hace 2 ensayos, otro guitarrista más a la banda que se llama Lucas Cárdenas, que realmente toca muy bien. Entonces estamos como siempre mutando al lago para que sea lo que tenga que ser, ¿no? Así que, pero muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos por venirte hasta acá y en el medio de jornada seguramente de trabajo, y les deseamos que tengan una gran fecha el próximo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Último segmento de este ya mediodía, nos hemos pasado largamente del horario estipulado, pero somos los dueños, así que no pasa nada. Nos vamos a conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana de la mano de Karina Taverne en el móvil, que vos ya sabés está auspiciado por Zona Franca Tech. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Muy bien, señoras y señores, luego de pensarlo, meditarlo, dijo que sí, venga el móvil de Nuevo Día, y aquí estamos con Nelly Buenchur. ¿Cómo estás? Hola, Cari, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. ¿No te visitamos el otro día, el viernes tampoco? Sí. No llegamos. Y no sabíamos qué hacer el fin de semana, si ponernos musculosa y salir a mostrar los tatuajes o quedarnos indoor. Bueno, entonces ahora este viernes dijimos, no, si la vemos sí o sí. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad que vamos a tener un lindo fin de semana con temperaturas agradables, principalmente el día de hoy. Hoy va a ser, digamos, como el día más lindo porque no vamos a tener viento, vamos a estar también con bastante nubosidad, hay un frente que está pasando sobre nosotros y que se va a ir moviendo, y hacia la tarde probablemente nos va a dejar como el cielo despejado, con poca nubosidad y sin viento, digamos, estimándose una máxima que podría llegar a los 12 grados. Ayer pasamos un poquito los 10, hoy en los 12, y con una leve componente, o sea, el viento leve con una componente norte. Sí, esta componente norte está en toda la provincia, acompañando las condiciones en toda la provincia, por lo tanto vamos a tener temperaturas muy agradables en toda la provincia. En zona norte van a estar hoy en 14 grados, mañana sábado nosotros vamos a estar con una máxima, escucha Cari, con una máxima que puede llegar a los 14 grados. No me digas. Sí, Ajá. Ideal para él, preparar el jardín, limpiar el jardín, aprovechar ahí, hacer cositas al aire libre, porque vamos a tener un poquito de viento al final de la tarde. O sea, a la tarde se va a descomponer así, viste, típico de acá cuando está lindo y se descompone así mal, que se levanta el viento y a una lluvia. Bueno, así va a terminar el sábado, pero va a pasar muy rápidamente, y el domingo nuevamente vamos a estar con buenas condiciones. Es decir, las temperaturas agradables, mañana decíamos llegamos por ahí a los 15, el domingo bajamos un poquito a los 12 nuevamente, entre 10 y 12, con el vientito presente durante todo el día el domingo del sector oeste-noroeste, ¿sí? No mucha intensidad, pero presente. Bien. Entonces por eso te decía, para mí el mejor día es hoy, porque no vamos a tener viento. Claro. Mañana, si bien vamos a tener más temperatura, siempre aparece por ahí el viento durante la tarde. Pero la verdad,
buenas condiciones. Sí. Todo lo que es el eje costero vamos a estar con condiciones parecidas, lindas temperaturas, agradables. El día domingo van a tener algunas lluvias en zona norte. Va a pasar un sistema que va a afectar solamente a la zona norte de la provincia, por lo tanto, desde Puerto Perito Moreno va a abarcar primero, desde el oeste al este va a entrar el sistema, van a estar con algunas lluvias el domingo, buena parte del día van a estar así como nublado, con lluvias, y después se desplaza hacia la costa y van a terminar el domingo con lluvias en el sector costero. Así que nosotros los 2 días probablemente terminemos, tanto sábado como domingo, con algún chaparroncito, alguna lluvia al final del día. Okay. Pero podemos aprovechar todo el día. ¿sí? Perfecto. Así que la verdad que buenas condiciones. Y en el sector cordillerano, por si alguno quiere ir a pasear, ya con más agradable como para ir a dar una vuelta, vamos a estar con mucha menos intensidad de viento. Ellos siempre tienen menos viento que nosotros, muy nublado, con alguna lluviecita, pero en general las temperaturas agradables en toda la provincia. Qué bueno, es una linda forma de cerrar este mes de Sí, la verdad que agosto, sí. Cerramos agosto bien. Eso no significa que ya viene la primavera, no, porque Tranquilos tranquilos porque bueno, vamos a aprovechar estas condiciones principalmente por el componente norte de viento que nos va a ayudar a estas lindas temperaturas, ¿no? Eso no significa que durante la semana nos rote el viento al sur y vos ya sabemos cómo viene, ¿no? Con todo esto. Sí, Así que, sí. pero bueno, por lo menos el fin de semana hay una tendencia para iniciar la semana sin heladas. Ya estamos de a poquito dejando las heladas, ¿no? No, con vos ya lo hemos hablado varias veces, pero vuelvo a insistir. Santa Rosa sí, Santa Rosa no. Bueno, por ahora la tormenta, no. digo, ¿no? No, los de, bueno, en Buenos en Aires, zona norte, en Buenos Aires están en ambas, contentos sí. porque el día de Santa Rosa van a tener la tormenta, sí, justo, calculada especialmente. Pero nosotros no, nosotros las lluvias que se esperan para la zona norte son lluvias normales, no hay ningún tipo de aviso de alerta y no está lejos de ser una tormenta, ¿sí? No hay, ni siquiera va a tener viento. El viento presente con intensidades, las ráfagas que pueden llegar a los 60 kilómetros en hora como un valor máximo, ¿sí? Así que no, serían lluvias dentro de todo moderadas, así que no se espera la tormenta, por lo menos nosotros por acá no la vamos a tener. Bueno, no la llamamos tampoco, no, para nada. No la llamemos porque si otro fin de semana está feo y me va a decir, vos llamaste a la tormenta, entonces dejémosla ahí a la tormenta, dejémosela a la gente de zona norte del país, que ya van a tener bastante entretenidos con ese sistema que van a tener afectándolos tanto hoy como mañana. Se hablaba bastante de ese sistema, bueno, tenía un nombre. Una ciclogénesis se le dice comúnmente. Exactamente. Sí. ¿Es común o no es común eso, una ciclogénesis? Sí, es común. Es común que se acomode en ese lugar donde va a estar situada, y la característica de la ciclogénesis, bueno, es un sistema de baja presión en realidad, que recibe ese nombre porque se queda como estacionada circulando y genera una componente sudoeste o sudeste de viento que provoca la famosa sudestada en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Sí? La sudestada de ellos se caracteriza justamente por un viento constante del sudeste que, digamos, ayuda a subir la altura, digamos, del río y le hace como una tapa al desagote normal, natural que tiene toda la zona esa. Claro. Todos los sistemas pluviales de cloacas y todo eso. Sí, entonces, por Quilmes y toda esa zona ribereña, ¿no? Sube justamente. Es lo mismo que el efecto que nosotros tenemos por ahí cuando en primavera tenemos vientos muy fuertes con componente norte, que a veces pasa, viste que incluso la zona acá del estuario de la ría, viste, las olas incluso salpican todo lo que es la costanera. Claro. Entonces, así, bueno, es muy parecido, es lo que provoca la sudestada en Buenos Aires, ¿no? Con el Río de la Plata ahí. Bueno, bueno, siempre es un gusto escucharte, te preguntamos y acá nos dice, genial, nos dice Lili Estrada, gracias Lili, con tus explicaciones. Bueno, Lili, volvemos el lunes, Dios mediante, si Dios quiere vamos a disfrutar de este fin de semana que si querés le vamos a bastante contar a nuestros oyentes, tus seguidores, mira cómo renovamos acá el jardín. Me encantó porque la otra vez cuando vinimos dijimos vamos a mostrarles. Claro, pero ahora renovamos. Claro. Incorporamos, renovamos, así que bueno. Amalia, gracias Amalia, sí, tal cual. Vamos a decir que estás muy linda, Nelly.
Esas eran las plantas de Nelly Wenchur después del pronóstico, pero los invito porque acá hay gente que va a quedar afuera, porque está escuchando la radio, va a decir que no veo, no sé qué plantas, pero verdaderamente tiene un jardín envidiable dentro de su oficina, acompañada de mucho verde. La mano que tiene Nelly Wenchur con plantas, evidentemente, porque tiene un montón y todas de distinta índole. Le vamos a pedir que venga a rescatar a las de Nuevo Día, que están media maltrechas algunas de las mismas. Ya sabes, el pronóstico extendido para Santa Cruz y para este fin de semana en nuestra provincia, de la mano de la pronosticadora por excelencia del Servicio Meteorológico Nacional Local. Querido Héctor Mancilla, muchas gracias por tu labor. A ti, buen fin de semana. Igualmente. Son las 12:39, ha pasado un rato largo de las 12 del mediodía. Karina Taverne en el móvil de Nuevo Día trayéndonos las novedades y el excelente trabajo, como siempre, de Brian Álvarez, que es parte indispensable de esta propuesta. Mi nombre es Julián Quirós y te agradezco por habernos elegido una semana más. Nos reencontramos ya en septiembre, a partir de lunes. Chau. Somos una declaración de identidad. Esta temporada, invierno.